¿Qué tal? ¿Cómo estáis, mis fans de Star Wars? Mi nombre es Kevin Stolen, bienvenidos a un nuevo vídeo de Stolen TV. Hoy estaré comentando, con spoilers por supuesto, el sexto episodio de Ahsoka. Otro capitulazo con mayúsculas, sé que soy muy pesado, pero es que lo que está haciendo Dave Filoni con esta serie es un escándalo absoluto. Y yo hacía tiempo que no tenía esa sensación viendo una serie, no me ha pasado por supuesto con ninguna de las de Marvel, con con The Mandalorian un poco, pero no a estos niveles, de acabar un episodio y estar deseando ver el siguiente, no aguantar ni un mísero segundo sin ver cómo continúa esta historia. Es algo espectacular, creo que está yendo súper bien la serie, creo que está funcionando todo súper bien, visualmente, los personajes, la narrativa, la historia. Creo que han dado en el clavo y como fan de Star Wars, seguro que todos vosotros y todas vosotras pensáis lo mismo, no podríamos ser más afortunados, no podríamos pedir nada más. Como siempre, lo comentamos y os doy mi opinión. Comenzamos aquí en Stolen TV. Este capítulo se titula Un lugar muy lejano, lo cual es una referencia clara a esta nueva galaxia que en este episodio conocemos, pero también es un guiñito a las míticas letras de inicio de las películas de Star Wars. Está muy guay la conversación que tienen Ahsoka y Julián sobre, bueno, la decisión de Sabine. Le dice que sabe lo que hizo Sabine gracias a ese poder del eco en la fuerza. Y ella como que se reprocha, ¿no? Que Sabine haya no haberla podido formar lo suficiente para que tomase la decisión correcta. Y está muy guay la visión de Julián de que a lo mejor para Sabine esa era la única decisión correcta, la única decisión existente, porque para ella era muy importante reencontrarse con Ezra, o como que asumía que tarde o temprano los imperiales iban a llegar, pues que al menos estuviese ella en esa nave, pudiese molestar y además pudiese reencontrarse con su amigo. Que por cierto, no he comentado que me parece chulísimo el plano con el que empieza este episodio, con los Purgils viajando a la hipervelocidad, luce increíble. Y es que aparte de lo ya comentado del buen desarrollo de los personajes, de la buena historia que nos están contando, visualmente la serie es espectacular y nos está regalando alguna de las estampas o de imágenes más memorables de toda la historia de la saga, lo cual es algo súper complicado. En estos 6 episodios que llevamos, yo creo que hay varias imágenes de esas que van a quedar para siempre en el recuerdo de todos los fans, que las vas a tener grabadas en tu mente, como podría ser esta de los Purgils, o como, por supuesto, algunas de las que tuvimos en el pasado episodio con Anakin Skywalker, destacando para mí ese plano con los clones en el que Anakin va caminando y Ahsoka a través de transiciones va viendo al mismo tiempo a Anakin y a Vader, lo cual fue un momento absolutamente brutal. Los imperiales llegan por fin a esta nueva galaxia con el ojo de Sion, llegan al sistema de Peridia, que es el primer sistema de esta nueva galaxia. De hecho, descubrimos entre las palabras de Morgan y de Baylan Skoll que es, aparte de eso, del primer planeta de esta galaxia, es como una especie de cementerio de Purgils, porque de hecho vemos bastantes esqueletos de Purgils, es decir, que esta ruta migratoria que hacen los Purgils hasta esta galaxia es como una última ruta para morir. Y también que fue el antiguo hogar de los Dathomirianos, que son, bueno, esa raza del planeta Dathomir, de las brujas de la noche, donde también estaban los Sabrak, que ya sabéis es la raza de Darth Maul, pero bueno, los autóctonos son los Dathomirianos. Y eso, también descubrimos que también fueron los primeros en poder comunicarse y montar a los Purgils para llegar a esa galaxia. De hecho, vemos grandes indicios de la civilización dazomiriana, porque hay varias estatuas gigantes de brujas de la noche, también ese castillo tan guapo al que llegan con la lanzadera. Y claro, aquí me surgen dudas, como en plan, si han sabido llegar, ¿por qué no saben volver? Estuvieron ahí antes y luego cambiaron de galaxia, ¿por qué ahora necesitan que llegue el ojo de Sion para poder volver a la galaxia que ya conocemos? Pero bueno, a mí me da la sensación de que no es que los dazomirianos sean originarios de ahí, sino que en algún punto de la historia los dazomirianos, al conectar con los Purgils y aprender a montarlos, fueron hacia ahí, montaron una civilización, pero como no podían volver porque los Purgils morían al llegar ahí, pues se quedaron atrapados y de ahí, de esa civilización que algún día viajó,
pues tenemos a esas hermanas de la noche que conocemos en este episodio. Y esas brujas de Dathomir que conocemos no son unas cualquiera, sino que son las grandes madres, las cuales a través de la magia oscura son capaces de leer los hilos del destino y la fortuna. Sus nombres son Clotou, Actropau y Lachesis, lo cual es una clara referencia a las Moiras de la mitología griega, que eran 3 diosas que determinaban el futuro, midiendo, cortando y tejiendo los hilos del destino, y que además sus nombres eran prácticamente idénticos: Cloto, Atropo y Lachesis. La caracterización me ha parecido brutal, recuerda mucho a la Gran Madre que ya conocimos en The Clone Wars, en el planeta Dathomir, y aunque no creo que ninguna de ellas sea la misma, vamos, al menos eso pienso yo, no tendría sentido, sí que creo que está muy bien conseguido ese rollo, ¿no?, de las hermanas de la noche de Dathomir, ya que Morgan Elsbeth lo es también, pero tiene otra estética distinta, no la clásica, entonces creo que está muy bien conseguido, me ha gustado mucho y son terriblemente malrolleras y amenazantes. Que por cierto, me ha parecido chulísima la lanzadera con la que bajan desde el Ojo de Sion hasta Peridia, esa lanzadera dorada tan chula, que además es curioso, ¿no?, porque luego cuando ya conocemos a Thrawn y a su ejército, vemos que el dorado está muy presente en su estética. Y bueno, eso es algo que realmente Morgan Elsbeth no tendría por qué saberlo, porque al final tiene pinta de que es algún recurso que han encontrado en esa galaxia y que les ha servido para parchear la nave, el Quimera y las armaduras, porque bueno, si os fijáis vemos que, ya hablaremos en profundidad del Quimera, ¿no?, pero cuando lo vemos, que es el destructor imperial de Thrawn, vemos que está parcheado por los lados con ese dorado, justo por las zonas donde los Purgils se agarran para desplazar la nave en el final de Rebels, que me ha parecido un detalle muy curioso. Pero bueno, también lo vemos en los trajes de los soldados, ¿no?, que están como reparados con oro, esos Night Troopers, que bueno, recuerda mucho a la técnica del kintsugi, que es esa técnica japonesa de reparar objetos rotos con oro, algo que ya habíamos, que tiene mucho sentido, ¿no?, por la gran inspiración japonesa de la saga y en concreto de esta serie, ¿no?, del cine de samuráis, pero que es algo que también habíamos visto de una manera un poco distinta, no con oro, sino con unos tonos rojizos, con el casco de Kylo Ren en la trilogía de secuelas. Como os decía, es algo que Morgan Elsbeth no tendría por qué saber, pero bueno, es una de estas licencias que nos podemos tomar, no vamos a ahondar en el tema, pero bueno, que el Ojo de Sion tenga tantos tonos dorados, yo creo que es una manera, a nivel de diseño de producción, de mantener una línea visual, una estética de todo lo que representa este nuevo imperio con Thrawn a la cabeza. Y vamos a lo que para mí es el momento clave de este episodio, aparte de los retornos, ¿no?, de los personajes tan esperados como Thrawn y Ezra. Para mí, el momento que más chicha tiene y que más pistas nos da de lo que puede venir en el futuro es esa conversación que tienen Baylan Skoll y su padawan Shin Hati en ese espacio que, por cierto, recuerda mucho al de Sitos, a donde están ahí intentando leer el mapa con esas columnas y tal. Es un lugar, curiosamente, muy parecido. Y es que en esa conversación, Baylan le dice a Shin Hati que todo es inevitable, que es un ciclo sin fin en el que unos y otros se alternan en el poder a través de guerras y que la historia siempre se está repitiendo y que él lo que busca es un nuevo comienzo para la galaxia, que lo podemos juntar con lo que ya le dijo Ahsoka de destruir para crear. Lo curioso de esto es que empieza la conversación diciéndole a Shin Hati que las historias de esta galaxia son leyendas de un pasado remoto ya olvidado, y que cuando al final Shin Hati le pregunta que si ese comienzo se encuentra aquí, Baylan le responde que si las leyendas son ciertas, sí. Esto es una clara referencia al canon de Legends, que son todas esas historias que se crearon tras la trilogía original para expandir el universo de Star Wars y que durante muchos años fueron el canon oficial hasta que George Lucas decidió retomar la saga. Historias como El heredero del imperio, donde apareció Thrawn por primera vez y que con el tiempo ha reinterpretado dentro del canon actual y verdadero Dave Filoni a través de las series de Rebel, donde aparece el Chiss por primera vez, y también ahora en esta serie de Ahsoka, donde literalmente se ha dicho que Thrawn va a regresar para convertirse en el heredero del imperio. Y también lo ha hecho con el clon de Luke Skywalker, que ya sabéis que es Shin Hati. Pero esto no se queda ahí, no es un simple guiño al canon de Legends, sino que nos está
adelantando que tras esas incorporaciones que ya hemos ido teniendo en los últimos años, se van a venir más. Pero para mí la clave es lo que dice luego Baylan Skoll en otra conversación con Shin-Hati, que dice que hay algo en esta galaxia que por algún motivo aterra a Thrawn, aterra a las grandes madres, que es más poderoso que ellos y que por eso están deseando irse lo antes posible. Pero es que además, cuando luego ya vemos al ejército de Thrawn, lo vemos completamente diezmado, con las armaduras reparadas, rotas, sucias, como si se hubiesen estado enfrentando contra otro ejército. Y claro, juntando todas estas piezas, sabiendo que nos referimos a algo del canon de Legends, algo que es tremendamente poderoso y que asusta incluso a Thrawn y a las grandes madres de las Hermanas de la Noche de Dathomir, a mí todo me lleva hacia la raza de los Yuuzhan Vong, que son una raza proveniente de otra galaxia, precisamente, qué casualidad, que conocimos en Legends, y que además, bueno, llegaron a la galaxia principal, la que ya conocemos, llegaron incluso a destruir Coruscant, la capital de la galaxia. Son unos seres que rechazan la tecnología como tal, pero que sí que crean armamento y tecnología orgánica. Son una especie de monstruos musculosos, con mutilaciones, implantes orgánicos, piercings, tatuajes, muy violentos y con un aspecto muy amenazante, que son algo así como unos conquistadores. Recuerdan mucho, por ejemplo, a la raza de los Kree en Marvel. Yo creo que van a ir por ahí los tiros y vamos a ver una reinterpretación de esta raza en el canon actual. Además, creo que sería una idea muy interesante porque serían una nueva amenaza distinta, ¿no? Sin la fuerza, sin gran tecnología como podría ser el Imperio, una especie de monstruos inteligentes, algo completamente distinto y que además pues la podrían liar parda, poner en jaque a toda la galaxia y, ¿por qué no?, incluso hacer que se tengan que juntar tanto imperiales como republicanos o rebeldes para poder vencer a este pez más grande, que ya sabéis, como decía Qui-Gon Jinn, siempre hay un pez más grande. No sé qué os parece a vosotros, dejadme en los comentarios si os encaja esta llegada en el futuro de los Yuuzhan Vong, si os parece una fumada, si os gustaría o no. Como siempre, dejádmelo en los comentarios, que os estaré leyendo y respondiendo. La llegada del Quimera, que es el destructor imperial de Thrawn, como ya os he comentado antes, es absolutamente espectacular. Cómo se va ensombreciendo ese castillo, se ve imponente, se ve chulísimo, con esos arreglos en oro que ya os he comentado anteriormente. Y la verdad es que luce increíble, me gustaría verlo mejor, tengo ganas de verlo en la galaxia. Sí que es verdad que no luce tan bonito como lucía en Rebels, porque al final está muy machacado. Pero bueno, está muy chulo, aunque me gustaría poder ver mejor ese graffiti de la parte de debajo tan característico que tiene esta nave. La llegada de Thrawn, su presentación como personaje, tanto para los que hemos visto Rebels y esperábamos con ansia su regreso, como para los que no conozcan al personaje, es absolutamente perfecta. Creo que la ambientación de toda esta secuencia es perfecta, lo ves llegar como todo el líder fascista que es, con esas ropas de gran almirante militar, la manera de caminar, cómo le rodean sus soldados, todos súper destrozados, con una estética de haberlas pasado canutas, cómo acompaña la música toda esa secuencia. Hay muchísimo ruido, es incómodo, es molesto, es desagradable todo el ruido que hay, la música súper fuerte, súper estridente, ruido, personas hablando, gritos, soldados que lo jadean. Creo que han sabido construir ese mensaje, ¿no? Esa sensación de que está llegando el mal absoluto, el demonio, el diablo, que es la única persona que puede cargarse todo eso que ha conseguido construir la República o los rebeldes durante los últimos años. Y me parece que es perfecta, está perfectamente representado ese aura con el que tiene que llegar Thrawn a este momento de la historia de la saga. Al principio se me ha hecho un poco raro verlo, no os voy a mentir. Quizá es lo mismo que me pasó con Hera, que luego ya con el tiempo la he ido reconociendo 100% a ella, al personaje. Pero bueno, quizá es por eso, por ser un personaje que he conocido en Rebels y estar muy acostumbrado al dibujo, verlo en live action y que no sea tan parecido como quizá sí que lo han conseguido hacer con otros personajes,
pues al principio me ha chirriado un poco. Pero eso me ha durado apenas un minuto. La verdad es que luego me ha encantado, me ha parecido genial. No deja de ser Lars Mikkelsen, que es el mismo actor que le da voz en la serie de Rebels, y es que lo hace idéntico, todo, la personalidad, las poses, la soberbia con la que habla, la seguridad que tiene, nos regala momentazos como el de su llegada, ¿no? La primera frase que suelta, el porte que tiene, el momentazo cuando conoce a Baylan Skoll, que lo reconoce de haber sido un general para la Orden Jedi durante las Guerras Clon. Recordemos que Thrawn empezó su carrera militar durante las Guerras Clon. La verdad es que muy guay, creo que es una caracterización perfecta. Y es que claro, al final es que tenía que ser él, es el mismo actor que le ha dado voz, conoce perfectamente el personaje, conoce la manera que tiene de hablar, la manera que tiene de expresarse y la personalidad que tiene que transmitir con él. Y la verdad es que es perfecto, deseando verlo más, aunque sea el malo, pero es un personaje que a mí personalmente me encanta, es un gran estratega, es un militar súper amenazante y una amenaza súper grande para el universo Star Wars, y contentísimo de haber visto por fin este regreso tan esperado. Vemos que antes de marchar de esa galaxia tienen que cargar unas cajas en el Ojo de Sion, unas cajas que son de las grandes madres, de las hermanas de Dathomir, y que, qué casualidad, necesitan 3 días para poder cargarlo todo, justo el tiempo que necesita Ahsoka para llegar ahí justo antes de que se marchen. Pero bueno, eso me lo como con patatas, me parece bien. Aquí lo que me preocupa es qué es ese cargamento, porque si os fijáis, tiene pinta como de ataúdes, por la forma. No se me ocurre, quizá es algún recurso que han encontrado en esta galaxia y que creen que va a ser importante para poder ganar la guerra en la galaxia original, en la que ya conocemos, y por eso se lo quieren llevar. O lo que he pensado también, por la forma de ataúdes que tienen, es que no sean esos dazomirianos que emigraron a esta galaxia, que han ido muriendo con el paso de los años, y que ahora se los lleven a la galaxia Prime, vamos a llamarla, para resucitarlos con la magia negra de las Hermanas de la Noche, como ya vimos con Marrok, que por cierto, Marrok, nos hemos olvidado, Marrok ya a nadie le importa. Me cabrearía, sinceramente, que Marrok haya sido un random que lo hemos visto que estaba resucitado por las Hermanas de la Noche y luego nunca sepamos nada más, porque aunque no sea Kanan, aunque no sea Starkiller, explícame quién es ese tío y por qué lo resucitan y por qué precisamente llevan a ese tío resucitado a luchar contra Ahsoka y contra los Rebels. Creo que nos merecemos todos una explicación de eso. Pero bueno, como os decía, lo que se me ocurre es que puedan ser esos dazomirianos que los vayan a resucitar como con Marrok y a utilizarlos como ejército contra la Nueva República. Algo que, por cierto, ya vimos en el videojuego de Jedi Fallen Order, cuando Cal Kestis llega a Dathomir, reviven a brujas de Dathomir y creo que a Sabrax también muertos a través de esta magia para que se enfrenten a él. Volviendo a Thrawn, está muy guay también el reencuentro con Sabine, con esa cara conocida. Parece majo, ¿no? Porque parece legal, podríamos decir, porque dice, bueno, devolverle la ayuda que él le ha dado después de que Baylan le haya explicado cómo han conseguido llegar y que ella le dio el mapa, pues devolverle la ayuda para cumplir la promesa que le hizo Baylan y que pueda encontrar a su amigo, ¿no? Dándole una montura, provisiones y la última ubicación conocida, pero bueno, evidentemente, como era de esperar, es una trampa. Thrawn, como el gran estratega que es, siempre va 2 pasos por delante. De hecho, es que es una trampa tanto para ella y para Ezra, si lo encuentra, como para Baylan Skoll y Shin Hati, porque está claro desde el primer momento que no se fía de ellos. Y que, claro, con esa intuición que tiene él de gran estratega militar, sabe perfectamente que Baylan Skoll tiene alguna intención oculta, como descubrimos, algo que ya habíamos teorizado y que descubrimos 100% en este capítulo, que es encontrar ese algo que hay en esa galaxia para poder destruirlo todo en nuestra galaxia Prime. Conocemos también a Inuk, que es el capitán del ejército de Thrawn. Me ha parecido muy guay el diseño, ¿no? Con esa cara dorada humanoide. Creo que es muy chulo, pero es que además, a lo mejor esto es una paranoia, pero a mí me ha recordado mucho a un personaje que aparece en la serie de Ben 10, serie de Cartoon Network, que yo soy súper fan, es una serie que me encanta, al final es una serie de superhéroes y de fantasía, yo me la he visto varias veces y es una de mis series de animación favorita. Seguro que muchos que seáis de mi quinta habéis crecido también con Ben 10 y le tenéis un cariño especial. Pero bueno, no sé si recordáis que había un personaje con el mismo nombre, Inuk,
que era el líder de los Caballeros Eternos, que era un personaje que también llevaba una máscara dorada. Como os decía, a lo mejor es una paranoia mía, pero quizá es una referencia a ese personaje de Ben 10, teniendo en cuenta que Dave Filoni, el creador y escritor de esta serie, empezó a trabajar en Star Wars para Clone Wars, una serie que sus primeras temporadas se emitían en Cartoon Network, al mismo tiempo que también se emitía Ben 10 en Cartoon Network. No sé cómo lo veis vosotros, ¿creéis que es una referencia a este personaje? ¿También os gustaba Ben 10? ¿Os gustaría tener un Omnitrix? ¿Queréis que hable de Ben 10 también en el canal? Dejádmelo en los comentarios. Está muy guay la pelea de Sabine con esos nómadas de los que le avisa a Enoch, que también se muestra bastante legal con ella, le entrega sus armas. Hay un momento así como un poco raro en el que le entrega el sable y por un momento he pensado, ¿no será Ezra que está aquí camuflado dentro del ejército de Thrawn o algún personaje que conocemos? Pero bueno, no creo. Aunque bueno, eso de que le den un aire distinto, ¿no? Que tenga una estética distinta y ya por eso le estés dando una importancia, a mí me hace pensar que quizá nos llevamos alguna sorpresa en el futuro con ese personaje. No lo sé, no quiero ponerme a teorizar porque ya he teorizado muchas fumadas en lo que llevamos de esta serie y yo creo que ya es suficiente. Ya veremos a ver qué pasa, pero bueno, sí que le dan un tratamiento especial, quizá porque en el futuro tiene cierta importancia, yo creo que sí. Pero bueno, como os decía, está muy guay esa pelea que tiene con los nómadas, que no me parece para nada casualidad que tenga tantas dificultades en vencerlos y que justo los consiga vencer a todos cuando empieza a usar la espada láser. Creo que es un guiño de que ese es su destino, eso es lo que ella realmente tiene que ser, tiene que perder el miedo a la espada, no dejar de lado sus habilidades mandalorianas y el uso de las armas, tanto del gancho, de las pistolas y tal, sino como aceptar su realidad, que es una mandaloriana, pero también es una Jedi, y aprender a combinar a la perfección esas dos habilidades tan distintas para convertirse en una mejor guerrera. Pierde el rastreador, pero su montura, que me ha parecido muy graciosa, la verdad es que todo el momento así, las bromitas con el chucho son muy divertidas, encuentra una especie de entre tortugas y caracoles llamados Notil, que si me preguntáis son monísimos, me parecen una ricura. Otra vez otro de esos personajes así alienígenas que son para vender peluches pero que funcionan perfectamente dentro de la saga, como ya fueron los Ewoks o como fue Babu Frick o los Pork estos que vimos en la trilogía de secuelas, que me gusta mucho que sean la manera que tiene de encontrar a Ezra y que conecten con ella a través de que le ven el logo de los rebeldes, ¿no? Que ellos también lo tienen con ese colgante que pertenecía a Ezra. Me parece muy guay que esa sea la manera de reencontrarse con su amigo, que esté viviendo ahí en el poblado con ellos, porque tiene todo el sentido del mundo. Al final, si recordáis, los que hayáis visto Rebels, Ezra es un Jedi que tenía mucha sensibilidad con otras especies, era capaz de conectar con otras especies animales, ya lo vimos con los lobos de Lothal, con los gatos de Lothal, lo vimos por supuesto con los Purgils, lo cual le acabó llevando a esta galaxia y tiene todo el sentido del mundo de que él haya sabido conectar con estos Notil y haya estado viviendo con ellos durante todos estos largos 10 años. Y por fin tenemos ese ansiado reencuentro en el que estamos todos en nuestra casa viendo el capítulo igual que los Noti, así mirándolos monamente, shipeándolos a más no poder, y es que además empieza con una frase que es imposible que si has visto Rebels no se te clave directa al corazón, esa frase de sabía que podía contar contigo, que es una referencia evidentemente a la última frase que le dice cuando se despide de ella en Rebels, que es cuento contigo. Pero bueno, que es una frase que si supiera cómo ha conseguido Sabine llegar hasta esta nueva galaxia para rescatarlo, estoy seguro que no se lo diría, porque de hecho es que la propia Sabine le dice que cuando Ezra le pregunta, ¿no? ¿Cómo has conseguido llegar? Tal, le dice, bueno, no, ya hablaremos, déjame disfrutar de que nos hemos reencontrado, porque ella misma sabe que se va a enfadar, porque es lo que comentábamos hace dos capítulos, en el vídeo de hace 2 capítulos, que al final va en contra de la decisión que él tomó. Él se sacrificó para alejar a Thrawn de esa galaxia, para evitar que destruyera a los rebeldes, y ella con sus acciones lo que está provocando por querer recuperarle a él va a ser la vuelta de Thrawn.
es decir, que va totalmente en contra de del sacrificio que hizo inicialmente Ezra. Pero bueno, eso ya lo veremos seguramente en el próximo capítulo, estoy seguro de que se va a molestar y se lo va a recriminar. Pero bueno, el reencuentro es muy bonito, es muy emocionante, vemos a Ezra que le dice literalmente que tiene ganas de volver a casa. Y la verdad es que me falta un poco más de su perspectiva, me gustaría conocer un poquito más de su historia, de qué ha pasado durante estos 10 años, de cómo fue su llegada a Peridia, cómo se separó de Thrawn, cómo conoció a los Nótil. Sí que, bueno, al final es un reencuentro, no ahondamos mucho en lo que ha pasado previamente con Ezra, sí que con Thrawn quizá un poquito más, pero tampoco mucho, no sabemos por qué el Dorado, por qué está así de demacrado su ejército, qué es lo que se han encontrado ahí, y sí que, bueno, quizá me gustaría ver un flashback, ¿no?, de ese momento en el que llegan con el Quimera y con los Purgils después del final de Rebels a esa nueva galaxia, a Peridia, y ver cómo se desarrollan los acontecimientos tras esa llegada a la nueva galaxia. Creo que sería algo muy guay para ver en un flashback, y ojalá, yo tengo la esperanza, no lo vería tan descabellado, que veamos un flashback de ese momento y que también podamos ver una versión live action de Ezra Bridger joven. Me ha parecido una gran caracterización la de Ezra Bridger, te lo comes con patatas, te lo crees, lo ves a él 10 años después, habiendo estado viviendo de nómadas con los bichos estos, con los Nótil, con el pelo más largo, pero se parece, la mirada, los gestos, tiene las cicatrices en la cara, la manera de hablar. Creo que han hecho un gran trabajo de casting, deseando verlo más y deseando, por supuesto, verlo en acción. Seguramente en el próximo capítulo contra los usuarios oscuros de la fuerza que van en su búsqueda, aunque bueno, sabiendo que Thrawn les quiere traicionar, que Ahsoka llegará, yo creo que va a haber un enfrentamiento, pero no descarto que se acaben aliando en cierto punto, aunque Baylan Skoll sigue teniendo sus propios objetivos. Yo creo que en cierto momento se va a desvincular, los va a dejar y va a buscar a esta especie o a este recurso que tanto necesita para destruirlo todo en la galaxia original. El final es muy chulo, con las hermanas de la noche, bueno, las grandes madres detectando la llegada de Ahsoka, Thrawn como el gran estratega que es, queriendo toda la información posible de ella y bueno, dando la orden de derribar cualquier Purgil que se acerque, ¿no?, demostrando el gran villano también que es y que va a ser para el futuro de la saga. Pero bueno, me ha parecido un poco curioso que que pida toda esa información sobre Ahsoka y que pregunte por su maestro, porque en principio él debería conocerlos de la época de las guerras clon. Y bueno, al menos en el canon de Legends, él era de las pocas personas que sabía que Darth Vader era Anakin Skywalker. Aquí, evidentemente, puede ser distinto, pero sí que por su tiempo sirviendo durante las guerras clon, debería saber quiénes son tanto Anakin como Ahsoka. Pero bueno, como os decía, el final brutal, con él diciéndole a las grandes madres que necesitará su magia oscura una vez más, ellas que están a tope con él, vamos, lo que él necesite, lo que diga el hilo del destino. Y bueno, nos deja un cliffhanger muy chulo, ¿no?, para el próximo capítulo, que sabemos que llegará Ahsoka, con Ezra y Sabine ya reencontrados, que sabemos que se van a tener que enfrentar con Shihati y con Baylan Skoll. Recordemos que Ezra no tiene sable láser porque es el de Sabine, y esto es spoiler, pasar 30 segunditos si no queréis saberlo, se ha rumoreado que va a ser como una especie de Jedi que se defienda únicamente con el uso de la fuerza y de las artes marciales, cosa que puede estar muy guay y que estoy deseando ver. Y bueno, como decía, esa llegada de Ahsoka y también la incógnita de para qué quiere la magia oscura el gran almirante Thrawn, para qué la necesita, ¿no?, qué clase de plan tiene preparado para vencer o para sobreponerse a la llegada de Ahsoka y que ésta no pueda evitar su marcha hacia la galaxia original con el ojo de Sion. Y esto ha sido todo por hoy, mis fans de Star Wars. Veremos cómo se resuelven todas estas incógnitas en el próximo episodio. Si tenéis cualquier duda, pregunta o opinión, ponedmela en los comentarios, que os estaré leyendo y respondiendo. Si os ha gustado, dadle a like, que me ayuda un montón a crecer y a que este vídeo llegue cada vez a más personas. Mi nombre es Kevin Stolen, como siempre, gracias por estar, nos vemos en la próxima, aquí en Stolen TV.